Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a la emisión 1381 de Jornada Extra. Esta es la emisión de Navidad de este año, del año 2018, y vamos a estrenarla con una interpretación de un niño prodigio vietnamita de 5 años y medio, una canción navideña. Vamos a tener dos reportes sobre dos personalidades que se ausentaron recientemente. Maricusa Ornes, directora teatral y declamadora dominicana, le hicimos un reporte en persona hace una década, murió esta semana. Y Bernardo Bertolucci, uno de los grandes cineastas contemporáneos italianos que dejó un gran legado en sus películas. Es un reporte de Carlos Francisco Elías. Y vamos a tener al final también la reproducción de Noche de Paz, porque se cumplen en esta Navidad 200 años de que se inició, se dio a conocer por primera vez, se interpretó la música, una de los villancicos que es más universales. Está cantado en 50 idiomas por lo menos. Noche de Paz. Eso es lo que le deseamos a todas y todos ustedes, la paz de la Navidad.
El gobierno de la República Dominicana y el presidente Danilo Medina se han visto involucrados en la vorágine que está afectando al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esta semana, la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes ha pedido una investigación de las operaciones de la organización Trump en la República Dominicana. El motivo de la investigación es que en Estados Unidos se podría penalizar al presidente Trump si se determina que la modificación de las normas de construcción en la zona turística de la República Dominicana que favorecerían un proyecto en el que participa dicha organización se habría realizado por presiones desde los Estados Unidos. Bueno, eso se ha vinculado a la resolución del Ministerio de Turismo que permite las construcciones de torres en la cercanía de las playas dominicanas. Pero hubo otro elemento de denuncia en la prensa norteamericana. ABC News también denunció que el gobierno dominicano había contratado un contrato millonario con uno de los más influyentes cabilderos de Washington y vinculado a su vez al presidente Donald Trump. Otra información relevante de la semana que tiene que ver con nosotros fue el que en Brasil hubo condenas por los sobornos de la empresa Embraer, la que vendió los 8 Tucanos a la República Dominicana. Allá hay condena, pero aquí sigue insistiendo en que un coronel fue el responsable de una contratación de 92 millones de dólares realizada por funcionarios civiles, con el alto mando de la Fuerza Aérea por lo menos, y aprobado por el Congreso Nacional. Se dice que hubo soborno para aprobar ese contrato, pero igual que como en los casos de Odebrecht, un solo legislador. En este caso ninguno, ¿verdad? En este caso ninguno, porque en este caso hubo uno solo. En el de Odebrecht está el senador de la provincia de San Cristóbal, sí. Pero en el caso de los Tucanos, que hay que decir que nosotros supimos del caso de los Tucanos porque en el año 2014 el influyente periódico The Wall Street Journal empezó a publicar las investigaciones de la Comisión de Ética de la Bolsa de Valores sobre las operaciones de Embraer en perjuicio de la norteamericana Boeing, que le ofrecía al gobierno dominicano el doble de la cantidad de aviones por la mitad del precio. Bueno, y el viernes se cumplieron ya 2 años del escándalo de Odebrecht, cuando estalló el 21 de diciembre del 2016, después que la justicia de los Estados Unidos tocaron los talones a los ejecutivos de Odebrecht y estos admitieron haber pagado sobornos por 788 millones de dólares en una docena de países que incluían a la República Dominicana. La Dominicana resultó ser el país de mayor dimensiones proporcionales en ese escándalo, puesto que aunque Brasil y desde luego y Venezuela hubo más sobornos, en la República Dominicana en términos proporcionales de población y territorio fueron mucho mayor, se estimaron en unos 92 billones de dólares aquí. Pero las investigaciones posteriores en todas partes hasta triplicaron el monto de lo que había admitido Odebrecht como soborno, lo cual quiere decir que si aquí se le aplica eso, entonces serían unos 270 millones de dólares. Pero por supuesto en estos 2 años no se ha investigado a fondo nada, ni siquiera se ha podido hacer las auditorías para determinar el nivel de sobrevaluación que en esas obras de Odebrecht, según lo que confesaron sus ejecutivos, existía un patrón de un 22% de incremento de precios o de costos, lo que en el caso dominicano, sobre casi 6.000 millones de dólares contratados, serían alrededor de 1.200 millones de dólares en términos de sobrevaluación. En el caso de algunos países de América Latina, que también fueron noticias esta semana, estuvo el caso de Colombia, Juan Bolívar, donde no solo se obtuvo una condena en contra de Odebrecht, sino que se inhabilitó a la empresa para trabajar, para operar en Colombia. Aquí en República Dominicana, en el caso de los Tucanos, luego de la condena de 10 funcionarios brasileños, el Departamento de Prevención de la Corrupción, el famoso PETCA, dijo que está estudiando 4.000 documentos que fueron suministrados por la Fiscalía General de Brasil en el acuerdo, pero que todavía no tiene información que dar. Bueno, además de haber aprobado la división del municipio de Santiago para crear un Santiago Oeste, el Congreso terminó el año aprobando bonos, la venta de bonos por unos
390.000 millones de pesos, es decir, casi 4.000 millones de dólares. Pero es significativo, simbólico, que eso se van a colocar a principios de años. Pero el año pasado, a final del año pasado se aprobó para empezar este año y se colocó este año 1.800 millones de dólares para comenzar. Pero el año que viene vamos para 3.900 Se va a millones. duplicar, Más del doble. se va a duplicar y habría que esperar que en el 2020 la suma más que se duplique porque va a empezar el vencimiento de alguna de las primeras emisiones de bonos. Oficialmente, en el presupuesto del año 2019, muchos de los préstamos que va a tomar la República Dominicana y el gobierno de Danilo Medina son para pagar intereses de préstamos anteriores. Bueno, mientras tanto se empezaron a pasar los balances. Participación Ciudadana entregó el suyo temprano de esta semana, donde expresa el deterioro de la institucionalidad democrática a lo largo del año en el país, las características del crecimiento con esteroide impulsado por el gran endeudamiento que va amenazando la sostenibilidad fiscal de la nación. Igualmente, la persistencia en violaciones de derechos humanos, como presenta en unos 115 personas que murieron a manos de la policía, según los conteos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En fin, el informe de Participación Ciudadana insiste en que el país perdió una buena parte del tiempo discutiendo de nuevo sobre la posibilidad de otra modificación constitucional. Los partidos se debilitaron y la población perdió cada vez más, según miden las encuestas, la credibilidad en el sistema democrático y en los partidos. Y una regidora del PRM y otra del Frente Amplio cruzaron el charco y se unieron al Partido de la Liberación Dominicana en el Ayuntamiento Santo Domingo Oeste para aprobar el uso del suelo que permitirá la construcción de una terminal de autobuses en el Parque del Este. Tanto las dos regidoras como la bancada del partido oficial y sus aliados reformistas no solo modificaron el uso de suelo, sino que modificaron una decisión anterior que obligaba a un plebiscito para preguntarle a los ciudadanos si estaban de acuerdo con la decisión. Bueno, los legisladores fueron suspendidos por el Partido Revolucionario Moderno, según lo que se anunció, y lo cierto es que tendrán que adoptar sanciones muy severas para evitar que se les sigan pasando de una acera para otra los legisladores también, porque están amenazados por un intento de reforma constitucional. La situación es que la pregunta que se impone es: ¿realmente cuál es la razón por la que hay que hacer a toda costa una terminal de autobuses en ese lugar y no se intentan lugares alternativos como los que se han presentado? Sobre todo porque los técnicos dicen que en hacer la terminal de autobuses sin hacer rutas de alimentación que lleven a la gente de esa terminal a otro lugar de la capital no tiene sentido de urgencia. Pero hay que hacerlo ahí y no importa el costo institucional que pueda tener. Así es que funciona la democracia dominicana. En otros asuntos, esta semana comenzaron los repartos de las cajas navideñas del gobierno y también los repartos al finalizar la semana. Sí. Comenzó a repartir también el expresidente Leonel Fernández, que tiene recursos para repartir miles de cajas también. Bueno, la verdad es que con las características macondianas del reparto de cajas, las imágenes que ustedes están viendo ahí son muy suaves. Lo que ha pasado con estos repartos de cajas, en el caso de Santiago asaltaron un camión, en el caso de Dajabón hubo personas lesionadas, y las imágenes que andan rondando en las redes sociales de este proceso, la verdad es que llora ante la presencia de Dios, y ha motivado la irritación de una parte de la población que así lo ha expresado. Bueno, también los legisladores salieron a repartir sus cajas también. El Congreso gastó 100 millones de pesos. La Cámara de Diputados gastó 100 millones de pesos para que los diputados puedan repartir ahora en las Navidades. Pero nada de eso fue suficiente para evitar que saliera a la luz pública el brote de un brote de rabia en Pedernales, que ya ha costado 3 vidas y amenaza una cuarta de un niño de 5 años. Un niño de 5 años que tiene un 1% de posibilidades de sobrevivir. Hay que decir que en el caso anterior de Pedernales,
el tratamiento, el segundo caso, el tratamiento fue incluso motivo de una investigación internacional, pero todo esto ocurre luego que las autoridades decidieran cerrar el Instituto Antirrábico Nacional y que la gente de menor ingreso no tiene a dónde ir en caso de la mordedura de un perro. Bueno, también parece ser que este año fue un desastre la salubridad, porque se reportaron 24 muertes maternas en el último mes y las muertes de neonatales a lo largo del año siguieron creciendo por igual y se estima que va a terminar entre un 28 y un 30% de incrementos de un año para otro en muerte de niños antes del año de vida. Son estadísticas que conmueven y que no tienen explicación ni justificación para que de un año a otro se produzca un incremento de esa magnitud, Altagracia. Y que significa que en República Dominicana están muriendo cada día entre 10 y 13 niños menores de 28 días. Va a terminar con casi 10, 9 y pico Sí, por día a lo largo del año. Mientras tanto se mantiene el flujo, los dominicanos que no firmamos el pacto por las migraciones para hacerlas más seguras y adecuadas y reguladas, porque iba a poner en peligro la soberanía nacional, seguimos exportando migrantes a través del Mar Caribe en yolas hacia Puerto Rico y hubo un naufragio la semana pasada con la recuperación de varios cadáveres y unos 5 o 6 desaparecidos. Hay 6 desaparecidos, 2 personas y 4 fueron, 2 personas murieron, 4 fueron, llegaron con vida a puerto o fueron rescatados. En la última interdicción, que es como dice la Guardia Costera detuvo una embarcación antes de que llegara a suelo de Puerto Rico con 10 personas a bordo. Y esos fueron apresados para ser deportados de regreso a la República Dominicana. Lo impresionante es que los dominicanos siguen desafiando el Mar Caribe para llegar a Puerto Rico y mientras los puertorriqueños se van huyendo para Estados Unidos porque no tienen esperanza, expectativa de vida después del desastre en que devino el país, la isla después, con el huracán María en octubre del año 2017, sí, hace un año y 2 meses. Me comentaba Juan Bolívar que parte de esa salida masiva de ciudadanos tiene que ver con los procesos de reconstrucción que se están realizando en Puerto Rico, que le dan empleo a trabajadores de la construcción que en dominicanos. Que son dominicanos. Bueno, se han ido de Puerto Rico entre 130 a 150 mil personas hacia Estados Unidos después de ese huracán. No se sabe cuántos dominicanos habrán llegado, pero hay un proceso de empleo. Pero los dominicanos van a hacer en Puerto Rico la construcción que no hacen aquí, que le dejan el espacio aquí o el espacio lo utilizan los empresarios de la construcción con haitianos. Aquí el 95% de la fuerza laboral en la construcción es haitiana y el 90% de la agricultura. Y pasa lo mismo en Puerto Rico. Exacto. Los dominicanos hacen la agricultura y la construcción que no quieren hacer aquí. ¿Por qué será? Esa sería la pregunta que tendrían que responder. ¿Y por qué arriesgarse a cruzar el Canal de la Mona para hacer lo que no hacen en República Dominicana? Bueno, pero mientras tanto hay que decir que la Asamblea General de las Naciones Unidas ratificó definitivamente el pacto por la migración segura, ordenada y responsable. Bueno, el pacto fue, no fue a unanimidad, pero con un amplísimo consenso porque 154 países terminaron firmándolo. Hay unos 8 o 10 que se opusieron abiertamente, una docena y otros tantos que se abstuvieron de aprobar la pieza que se convirtió en una piedra de contradicción después que Estados Unidos se negó absolutamente a la posibilidad de ratificarla, aun cuando no contiene ningún mandato vinculante, o sea que no obliga a ningún Estado, sino que establece, indica los caminos a seguir para mejorar la asistencia a los que en todas partes del mundo se mueven, sobre todo en algunas regiones donde se mueven ahora mismo por decenas y hasta por cientos de miles de personas. Maricusa Ornes nos dejó a los 90 años, hace más de una década ya, que Oscar Grullón trabajó este reporte sobre la vida y sobre todo sobre el trabajo artístico de Maricusa, una mujer profundamente vinculada al teatro después de haber venido desde la declamación.
Mi cuerpo es una sola verdad y cada músculo resume una experiencia de entusiasmo. Creo que los países serán un solo sitio de amor para los hombres, a pesar de los pactos, a pesar de los límites, los cónsules, a pesar de los libres que se dan por esclavos. Las heridas que matan como soles a las 5 de la tarde y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde. No dejes que la miseria haga un viejo de tu niño antes de que llegue a hombre, ni que agoste su alegría. Yo vengo de una familia que se ha identificado siempre con la cuestión social, con los compromisos sociales. Desde mis abuelos, mi tío abuelo, que fue Emilio Prudón, el autor del himno nacional dominicano, mi bisabuelo, Pedro Antonio Pimentel, héroe de la Restauración. Y desde niña comienza en nuestra familia a hablarse de todas esas personas que nos antecedieron y que verdaderamente dieron todos algo de su ser por la patria dominicana. Llevadla al nivel del mar y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra. Oh, mi voz condecorada con la insignia marinera, sobre el corazón un ancla, y sobre el ancla una estrella, y sobre la estrella el viento, y sobre el viento la vela. Es muy difícil contar la vida de una persona, Maricusa Orbe. Las luchas se hacen de manera individual. Y si de manera individual una persona puede constituirse en una avanzada, en una revolucionaria, en una portadora de un estandarte, de esa manera uno se da cuenta que se multiplica esa acción y esa hazaña. De ser la voz del exilio dominicano en la década del 50. Pero sus aspectos más significativos a resaltar es su dignidad, una condición sine qua non que pocos dominicanos reconocen, la dignidad de ser una mujer que ha entregado con mucha humildad y sin pedir nada a nuestra patria, lo que ha sido su talento, formando más de 5 generaciones de actrices y actores dominicanos, tanto en Puerto Rico. Yo quiero que ustedes sepan que Maricusa en Puerto Rico es una leyenda, un mito viviente, porque tuvo la virtud de poder interactuar con los mayores talentos y sabios de la época que tuvo el continente americano. Ella fue una voz que dio fuerza a que los dominicanos que estaban exiliados en Puerto Rico, en Cuba, en Venezuela, pudieran encontrar un mecanismo para sentir que no estaba todo perdido. Tal vez bajo otro cielo la dicha no sonría. La vida es clara, undívaga y abierta como el mar. No podía hacer otra cosa. Por eso salí de Santo Domingo en un momento que ya no podía seguir más, por montones de circunstancias que mucha gente ya conoce. Y me fui al exilio. Silencio. Habré desaparecido. Al llegar al exilio llegué a Cuba. Después me fui a México, a donde mi maestra que vivía allí, Marujina de Farber. Y tuve recitales en México, pero mi sueño era llegar a Cuba, cerca de Pedro Mir, cerca de Sócrates Nolasco, que vivía allá. Mi maestro en ese aspecto de la estética, del arte, de la poesía. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias escalar, y otra vez a la tarde, aún más hermosas sus flores se abrirán. Tan pronto Pedro me entrega ese poema, comienzo a soñar con poderlo recitar. En Cuba, que era donde él vivía, donde había tantos exiliados dominicanos. Entonces me puse a trabajar el poema y verdaderamente fue un acto de locura, de fascinación, de lucha revolucionaria, pero también lucha artística, de creación de arte. Nunca he podido olvidar, a pesar de los años,
esa noche en que en el anfiteatro de La Habana estrené ese poema. Había mucha gente, no puedo decir cuánta, pero también muchos exilados dominicanos, venezolanos, gente de Puerto Rico, demás, muchos poetas. Y al terminar de recitar ese poema, todo fue una cosa de locura en el público. Y no obstante tuve que seguir recitando la segunda parte del recital y terminó la noche casi a las 11 de la noche. Y cuando salimos del anfiteatro, estaba esas calles de La Habana llenas de muchachitos que venden maní, de gente, de mucha gente del pueblo, y el pueblo gritaba: son del ingenio, son del ingenio, son del ingenio. Eso yo no lo he podido olvidar. Y para dar inicio a esta celebración vamos a escuchar aquella declamación de Hay un país en el mundo. En la voz de Maricusa Ornes y en versión completa, Hay un país en el mundo. Hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol. Este es un país que no merece el nombre de país, sino de tumba, féretro, hueco, sepultura. Los que la roban no tienen ángeles, no tienen órbita, entre las piernas no tienen sexo. Donde una patria, los campesinos no tienen tierra. Y las leyes calladas y tristes son del ingenio. Y las culpas que no se redimen son del ingenio. 20 veces lo digo y lo dije, son del ingenio, son del ingenio. Aunque arrojen la carga del crimen lejos del puerto con la sangre, el sudor y el salitre, son del ingenio. Tengo el cuerpo hecho de paja, la cabeza de acerrín, pero el corazón de azúcar. Y mi nombre es Arlequín. Arlequín nace en Puerto Rico en el año 61 para llenar un poco la falta de espectáculos para niños. Entonces decidimos hacer teatro para niños, conciertos para niños, exhibiciones pictóricas para niños, fiestas para niños, folclore para niños. Sabe que le está prohibido atravesar el umbral de tu palacio y por eso envía a los niños. Vinimos en el 75 a Santo Domingo con Arlequín. Arlequín pegó, Arlequín gustó mucho. No se enojarán. No, ni siquiera se darán cuenta. No les gusta que les molesten. Y creo que eso ha hecho mucho bien. Pusimos nuestro granito de arena en el desierto de entonces, que ahora no es desierto. Ahora hay muchos grupos haciendo lo mismo. Amor por Cucarachita Martina. Santo Domingo dicen: ay, este es un pueblo muy especial, es muy especial, ha sabido sufrir mucho y ha sabido levantarse del sufrimiento. Yo simplemente lo que le pido a la juventud, que ayude que este pueblo continúe su camino hacia adelante, vaya hacia arriba, sean los músicos, sean los cantantes, sean los poetas, todos ayuden a que Santo Domingo vaya hacia adelante y que no hablemos siempre con tanto pesimismo de Santo Domingo. Santo Domingo es un gran pueblo, Santo Domingo es un gran país, vamos a llevarlo adelante. Que los hombres canten, que sus himnos cundan, leata al eterno, canta, aleluya.
Despedimos también a Bernardo Bertolucci, uno de los grandes del cine italiano desde la posguerra. Bertolucci llegó y se hizo famoso con un cine de ruptura, con un cine doloroso. Veamos la perspectiva de Carlos Francisco Elías a propósito de esta otra despedida a fin de año. Bernardo Bertolucci fue el rojo utópico de su tiempo. Él venía de aquellos en que se gritaba ese famoso eslogan de Roma è rossa, Italia lo será. Roma è rossa, Italia lo será. Roma es roja, Italia lo será. Roma es roja, Italia lo será. Era el rojo aullido de la multitud que aspiraba a la gran utopía de entonces. Enrico Berlinguer era su líder. Justamente por él hace la película Novecento de 1976, para plasmar en imágenes aquellas ideas que a través de Berlinguer el Partido Comunista Italiano había planteado como el compromiso histórico, luego del fracaso del eurocomunismo. Era otra Europa y otros tiempos. En cierto modo, también era otra Italia, más apegada a los valores solidarios de aquel modelo social, a pesar de las contradicciones de clase, nacido desde el año 1945, que marcaría la famosa escuela fílmica del neorrealismo italiano. Por cierto, de Berlinguer, el antiguo carismático líder del PCI, Partido Comunista Italiano, Bertolucci hace un largo documental emotivo, vibrante. Bernardo era hijo de Attilio Bertolucci, poeta admirado por el inolvidable Pier Paolo Pasolini, y al mismo tiempo su padre era un brillante intelectual italiano de izquierda, reconocido como gran historiador. Cuando Pier Paolo Pasolini dirige en 1961 la película Acatone, fresco de los bajos mundos marginales de la ciudad de Roma, que por cierto Pasolini supo siempre retratar con fuerza social especial, su ayudante para esa película fue nada más ni nada menos, estrenándose, que Bernardo Bertolucci. Ahí comienza su gran aventura con el cine. Dada su formación política, el cine de Bertolucci es un cine social por excelencia, temática que fue su inspiración más profunda. El tema del héroe y la traición, los regímenes autoritarios, el amor y el fascismo histórico fueron temas desarrollados desde el inicio de su brillante carrera con mucho acierto. No ahondaré mucho en El último tango en París, película de 1972, su película de escándalo para algunos, me incluyo, menos trascendente que su cine político, lejos del panfleto y de la mediocridad cinematográfica. Películas como La estrategia de la araña, de 1970, está basada en un cuento del escritor argentino Jorge Luis Borges, titulado Tema del traidor y del héroe, publicado por la revista Sur de Silvina Ocampo en 1944. También en 1970, ese mismo año perfecciona el tema y lo recrea en la Italia fascista, esta vez adaptando una novela del brillante escritor de su propio país, Alberto Moravia. Aquella novela se titulaba El conformista, una de las grandes películas de la década del 70 del siglo XX y posiblemente una de las grandes cintas de todos los tiempos modernos. El héroe, interpretado por Jean-Louis Trintignant, confronta a su maestro en el exilio en París. Como siempre, hay un baile y mujeres de belleza soberbia como Stefania Sandrelli y Dominique Sanda. Una forma de narrar, un ojo cinemático espectacular, juego de contrapunto entre música e imagen, plasmar la historia sin alejarse de lo lírico y lo dialéctico. El conformista fue en su momento la exhibición de una autopsia a la conciencia de un tiempo y dos generaciones en la Italia fascista. Bernardo Bertolucci ha sido un director de estilo, amante de la historia política de su país. De nuevo,
se recuerda a Enrico Berlinguer. Por él rodó, ya lo habíamos dicho, el Novecento en 1976. Pero ahora habría que agregar, con un elenco fabuloso, Robert De Niro, Gerard Depardieu, Burt Lancaster, Dominique Sanda, Estefanía Sandrelli, Donald Sutherland y Laura Betti. Protagonistas y antagonistas para una película que inicia su acción a principios del siglo XX y las grandes luchas sociales en aquella Europa de asalariados y nuevas burguesías. Un fresco fílmico pleno de emotividad y utopía. Novecento es el canto visual, elegía exquisita a una ideología y su fuerza entonces cargada de futuro, como aquel poema de Gabriel Celaya cantado por Paco Ibáñez. No fue Bertolucci, para decirlo con sinceridad, un director militante, pero sí un visionario del cine posmoderno, que no desdeñó su ideología, pero que como buen alumno de Pierpaolo Pasolini, supo comprender que en el lenguaje de las imágenes, la poesía en el cine era posible y tan necesaria como respirar y vivir. Bernardo Bertolucci. Adiós, estimado amigo. Espero que en tu nuevo viaje puedas encontrar otro nuevo mundo. Arrivederci, caro amico. Aspetto che nel tuo nuovo viaggio trovi un altro nuovo mondo. Ok, pronti allora. Bueno, lo que viene es la celebración de la Navidad, el lunes Nochebuena y el martes la fiesta de Navidad. Esta semana, bueno, este año ha habido bastante, digamos, ornamentos navideños en las calles y eso, pero como que ha sido una celebración, una Navidad menos Navidad. Bueno, influye mucho el que casi ya no hay en la radio música navideña. Algunas emisoras todavía tienen transmisión, la tradicional parranda de Cima Sabor Navideño, que es parte ya de la cultura urbana de Santo Domingo. Pero la verdad es que la ornamentación navideña ha estado relegada a edificios públicos y entidades comerciales. Y una de las cosas que me ha chocado de esta celebración de Navidad es en las tiendas de comestibles y supermercados que no se cambió. No hubo un cambio notorio hacia el consumo típico del proceso navideño, aunque las calles estuvieron anormalmente congestionadas en relación a los tapones que ya son habituales en Santo Domingo. Bueno, el pago de la regalía pascual hace que mucha gente salga a las calles a gastarla y a endeudarse también para las celebraciones navideñas y hace que los tapones que ya son normales se complican en estos días. Con la Nochebuena y las celebraciones de este fin de semana vienen también los dominicanos del exterior, una parte de la égida dominicana de las últimas décadas. Yo no sé, también se cree como que vienen menos que hace unos años, o se sienten menos, por alguna razón se sienten menos. Hay que decir que es una generación diferente de ciudadanos. Sí, porque se van quedando ya. Se van quedando, a pesar de que República Dominicana, en un análisis que vi, que hacía el Banco Interamericano del Desarrollo, el migrante, uno de los pocos países o el único país donde las remesas han aumentado es en República Dominicana. Y en México también. Pero entonces, aquí hay $6.000 millones, un poco más. Va a terminar en 7.000 este año. Para $7.000 millones. Y la verdad es que ese aporte de los dominicanos que se han es la tercera parte del ingreso nacional. Del ingreso. Y sin ellos, sin esos $7.000 millones, lo que ha habido en los años anteriores, la verdad es que estaríamos en Cuenca. De manera que hay que una vez más ponderar que los movimientos migratorios no son de antemano condenables. Se pueden organizar, ordenar, restringir si se quiere también. Todo eso, pero no son en sí mismos una desgracia ni algo que deba de ser tratado como una plaga o como una
maledicencia sobre ningún país. La migración es parte de la condición humana y los dominicanos mandamos más de 2 millones al exterior en los últimos 50 años. De ello hemos vivido también, de su trabajo, de su sudor, porque esos migrantes dominicanos trabajan horas extras. Toda la vida lo han hecho así y lo siguen haciendo. Uno los encuentra ya en todas partes, puede ser en el cono sur, allá en el fin del mundo, del sur, o en Ushuaia, la ciudad más al sur del mundo, en la Tierra del Fuego. Hay dominicanos fajados en un frío que a veces llega a 15 grados centígrados bajo cero y sin embargo esa gente manda dinero a Santo Domingo, a la República Dominicana para subvencionar a una cantidad enorme de gente de nivel pobre y de capas bajas en general de la población que son los beneficiarios de eso. Las divisas son también parte del equilibrio de la balanza de pago, porque la balanza comercial sigue siendo enormemente desfavorable para la República Dominicana. Hay que darle la bienvenida a todos esos dominicanos y las dominicanas que en estos días nos acompañan y andan por nuestras calles y tratarlos como lo que son, personas humanas. No son migrantes, son personas humanas. Bueno, también hay que decir que una de las cosas que a mí me ha chocado en estos últimos días es la poca actividad en torno a la fiesta de niños, que son tradicionales también en la Navidad y no tampoco, no sé si después como aquí en la capital se celebra más el Día de Reyes que la celebración del Niño Jesús, como ocurre en otros lugares del país, pero la verdad es que ha sido una Navidad descolorida, muy cargada por los incidentes ocurridos alrededor de la entrega de las cajas y canastas del gobierno y dolorosamente afectada por un proceso migratorio en el que aparentemente los ciudadanos entienden que en Navidad la Guardia Costera de los Estados Unidos se toma vacaciones. Bueno, vamos a llegar al final de esta emisión, pero antes yo los quiero invitar para que los que les gustan la buena música, la buena canción, el jueves 27 a las 9 de la noche en Casa de Teatro Diomar Isla Mala tiene un concierto. Y yo soy de los que voy a verla porque esa es una de las más extraordinarias cantantes dominicanas de todos los tiempos y se crece cuando hace sus conciertos. Estaremos ahí el jueves en la noche en la Casa de Teatro. Mientras tanto, vamos a dejarlo con la canción de Navidad más universal. Se ha cantado en más de 50 idiomas. Noche de Paz celebra esta Navidad, mañana, el día 24, celebra 200 años de existencia. Se cuenta, dice la tradición, que, bueno, nació en Oberndorf, una pequeña ciudad de Salzburgo, en Austria, cuando el párroco se le había dañado el órgano y no tenía cómo amenizar o acompañar la celebración de la fiesta de la llegada de Jesús, de la Navidad. Y entonces se acordó que tenía un poemita por ahí y se lo dio a un parroquiano que era estudiante de música. Para que la montara. Para que vea qué podía hacer con ella. Y entonces le puso la música. El párroco era Joseph Mohr y Frank Gruber la musicalizó, Noche de Paz. Y a partir de ese año, del año 1818, hace 200 años, Noche de Paz es la gran música de la Navidad en todo el mundo. Ahí la vamos a dejar en una interpretación coral de este clásico ya universal, canto navideño.